Bien, bienvenida Inés, estamos acá esperando que la comunidad se nos vaya uniendo. Buenas tardes, Jacqueline, desde Victoria, Buenos Aires. ¿Dónde estás? Buenas tardes. ¿Dónde estás tú, Inés? Yo estoy en mi casa en este momento en Mendoza, Bien, Argentina. bien. México Sí. también, Venezuela, José de Venezuela se nos está uniendo. Sí, hola Violén. Ay, está bien. Bueno, te hago una pequeña presentación, Inés, mientras la gente se nos va sumando. Inés es doctora en agronomía con especialidad en biofísica y genética de plantas. Es investigadora del INTA de Mendoza. Es profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Cuyo y también ahora es profesora en Facultad Laland, donde nos va a venir a explicar un poco de qué se trata la epigenética y cómo existe una articulación entre las cosas que vemos desde el psicoanálisis o de diferentes psicoterapias, porque no es netamente desde el psicoanálisis, y cómo ahora los research y los papers nos están demostrando que la palabra tiene un impacto en el cuerpo. Así que bueno, Inés, contanos un poco de qué se trata esto de la epigenética, ¿no? Bueno, Lorena, muy buenas tardes para todos desde Mendoza. Em, bueno, la epigenética es relativamente nueva cuando pensamos en la historia que tiene la ciencia y en la historia que tiene la genética en sí misma. Hace ya unos años atrás hubo un científico muy interesante, Lamarck, que habló de lo que hoy llamamos epigenética, pero en ese momento se desacreditó mucho su idea y se continuó por otro camino diferente en el estudio de la genética, pero desde hace unos pocos años la evidencia molecular y la biología molecular, con todas las tecnologías nuevas, pudieron retomar estas ideas y hablar de los caracteres adquiridos, no solo aquellos que se heredan con el ADN exclusivamente, sino aquellos que tomamos del ambiente y que también podemos heredarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra progenie. ¡Wow! Contanos un poco porque si bien creo que la tenés re clara, como decimos en Argentina, para nosotros, los simples mortales, ¿cuál sería la diferencia entre genética y epigenética? Bien, la genética se basa en el ADN. Yo en los vivos que he hecho antes con Violén he mostrado este gráfico. Es un esquema muy bonito, muy sencillo. Todos los seres vivos tenemos en el núcleo de nuestras células y en algunas organelas también, por ejemplo en las mitocondrias, que son las encargadas de la respiración, o en los cloroplastos en las plantas, que son donde ocurre la fotosíntesis, tenemos ADN. En los cromosomas, en el núcleo, el ADN está en forma de cromosomas, que todos conocemos estas formitas de X o de Y. Los masculinos tienen XY y los femeninos tienen XX en los seres humanos, pero resulta que estos cromosomas son cuerpos físicos que son formados por ADN, que es una hebra muy, muy larga, para que ustedes imaginen, este es un dato curioso muy bonito. Si estiráramos el ADN del núcleo de una célula completamente, lo desanudáramos y lo estiráramos completamente, podría llegar a medir hasta 2 metros ¡Wow! de longitud. Esa molécula tan larga tiene muchísima información, pero además está guardada, empaquetada de una forma muy especial dentro del núcleo. El ADN es el que contiene los genes y esos genes son los que van a heredarse de padres a hijos. Heredamos genes de nuestra madre, de nuestro padre, a su vez ellos los han traído desde sus abuelos, y por encima, y por eso se llama epigenética, por encima de la molécula de ADN, existen
otras pequeñas moléculas, aquí están marcadas en amarillo, que se paran arriba del ADN, lo vamos a decir de manera muy simple, tocan zonas del ADN y dificultan o facilitan la expresión de algunos de esos genes. Se llama epigenética porque es algo que está por encima, por arriba de la molécula base de ADN y estos se llaman grupos metilos y otra forma de otro mecanismo epigenético es, como yo les expliqué, el empaquetamiento del ADN para que esos 2 metros de ADN puedan entrar en el núcleo de una Como célula. villito, Entonces, como villitos. como villos, esas proteínas violetas son proteínas, permiten que el ADN se oville y estos trocitos de metilo ayudan a que se exprese o no un gen. Entonces ahí tenemos 2 niveles de metilación. Existe un tercer nivel, no importa que lo desarrollemos ahora, sí lo voy a desarrollar en las clases Bien, que bien. dé en Puntal. Pero bueno, esa es la diferencia entre genética y epigenética. Y la epigenética es muy dinámica. La conformación de estos ovillitos y cómo se paren estas moléculas sobre el ADN depende enormemente del ambiente que nos rodea, en todos los sentidos, incluso el ambiente Qué emocional. interesante. Bueno, les quiero contar que ese gráfico tan lindo que está mostrando Inés, hemos preparado con Ana de Administración un documento donde les vamos a estar enviando los gráficos que vamos a ver hoy, como también un listado de todos los papers y los research a los cuales nos vamos a estar refiriendo. Los papers están en el idioma original en inglés, pero hicimos un pequeño resumen más o menos que sí está en español para que sepan de qué se trata. Luego, si quieren ustedes traducirlo, nosotros quisimos ser leales al documento original y darles un pequeño resumen. Bueno, entonces estamos con esto de la epigenética, esto que puede llegar a manifestarse, ¿no? Digamos como influenciado por el medio. Sí, de hecho, somos el resultado de una constante manifestación epigenética. El concepto importante en genética es que el fenotipo, que es la forma que tienen los seres vivos, sea cual sea el ser vivo, el fenotipo es igual al genotipo, que es este conjunto de genes que están en el ADN, más el efecto ambiental. Y ese efecto ambiental viene a ser la epigenética. Como efecto ambiental se incluye todo, la luz, la temperatura, la alimentación, el ambiente emocional en el que un niño crece o en el que una persona trabaja o en el que se dicta una clase, todo eso influye de manera bioquímica y molecular en los patrones epigenéticos, que son muy dinámicos y que cambian mucho. Bueno, esto es bastante lo que dice la psicoterapia, y más el psicoanálisis, ¿no? Cómo el medio en el cual crecemos, ya sea una planta o un parletre, ¿no? Es influenciado no solo a un nivel psíquico, sino que también a un nivel molecular y más puntualmente a un nivel epigenético, ¿no? De esto que puede llegar a manifestarse de esos pequeños ovillitos que están ahí en el ADN. Sí, en los ovillos y en los Y en los metilos que metilos. van a definir cómo se expresan o se dejan de expresar algunos genes. Exactamente. Y contanos cómo es que te empezó a interesar esto. Bueno, a mí me empezó a interesar mucho eh, la... a ver, volvamos al inicio. Yo hice un doctorado en plantas, en ciencia vegetal, y en ese doctorado estudié genética cuantitativa, que es una de las ramas de la genética, y como
como uno de los posibles resultados, algunas cuestiones que yo podía ver, algunos resultados, valga la redundancia, que yo encontraba, habían efectos epigenéticos, que en ese momento yo no medí puntualmente. Yo me quedé con la hebra del ADN y no llegué a medir la parte que va por encima. Pero siempre con la duda de cómo funcionaba esa epigenética, buscaba información, leía información y por INTA particularmente y por las líneas de investigación de INTA, una vez que yo me doctoré, pude empezar a trabajar con un grupo de científicos, en especial una persona que sabe mucho de epigenética y que me invitó a formar parte de alguno de sus proyectos y a codirigir una tesis doctoral. Entonces yo ahora tengo una chica que está haciendo su tesis doctoral conmigo y con este científico, y que está estudiando epigenética en plantas de vid. Entonces, bueno, entrando ya puntualmente en el tema de la epigenética, que a mí me había quedado resonando de antes y que me llamaba mucho la atención, estudiando en plantas, cuando uno hace búsquedas bibliográficas, muchas veces aparece información relacionada, que no es exactamente la que uno buscaba, y comenzaron a aparecer muchos trabajos de epigenética en salud humana. En paralelo, yo estaba haciendo mi propia terapia psicológica, mi propio análisis, y siempre interesada en cómo funcionaba la mente, comencé a buscar información que relacionara la epigenética no solo con la salud humana a nivel orgánico, sino también con los efectos que se estaban empezando a medir muy interesantes en la psique, en la salud mental y en la salud psíquica. Así que un poco ese es el resumen de cómo, empezando a estudiar genética de vides, terminé en epigenética y psicología. Wow, bueno, es como un retorno a Freud, porque desde su comienzo Freud no empieza tratando, No te estoy escuchando, a no sé ver, si el resto la ¿me escucha escuchan a ustedes? Lorena. Yo no puedo escuchar. A ver si me escuchan la gente, el resto, ¿A mí me escuchan? a ver si dicen algo. Capaz que no nos escucha nadie. A ver, esperemos. A ver si los oyentes nos dicen, Lore, yo no te A escucho. ver, dicen que ¿Nos sí escuchan ellos. a ambas? Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Yo he dejado de escucharte, Saca Lorena. los auriculares, a ver, mientras, Me voy a sacar los de, auriculares. a ver ahora sí. A ver. Me saqué los auriculares y ahora te Ok, escucho. Ya está. te decía que un poco como Freud, como un retorno a Freud, porque Freud al inicio, ¿no? Cuando escribe el proyecto de psicología para neurólogos, su primer intento fue tratar de explicar cómo el funcionamiento, ¿no? Del aparato psíquico, de los pensamientos a través de procesos neuronales. Y ahora todo esto nos vuelve a traer a cómo estas cosas que se hablan en el psicoanálisis vuelven a esto de lo biológico, ¿no? Que es como algo un poco, creo, olvidado en este momento por medio del psicoanálisis y de todas las psicoterapias en general y que tal vez deberíamos de empezar a consensuar un poquito más. Sí, es que es imposible que se separe completamente. Somos un cuerpo con una mente y con una psiquis. Y está inevitablemente relacionado. Y la evidencia es cada vez más fuerte, más bonita, más clara. Eh, es muy bonito, sí. Bueno, me recuerda esto algo que dijo Freud cuando en el mismo proyecto de psicología para neurólogos, que dice que es cierto que por este momento no podemos unir los procesos mentales con los orgánicos, pero no por ello debemos de perder de vista que en algún día lo haremos.
Sí, a mí me contaba mi propia analista, Viviana, que Jacques Lacan en algún seminario había mencionado eh, que de alguna forma y en algún momento se iba a poder comprobar, encontrar de alguna forma física todo esto que ellos ya estaban viendo. Y bueno, yo creo que hay hay mucho más, desde la física cuántica también se está estudiando mucho. Yo investigando sobre epigenética encontré un libro precioso que está en inglés también, sí, que es de la editorial Springer, y donde cada capítulo toca cómo la psicología se une a distintas ramas de la ciencia. Hay capítulos habla de Bueno, cuántica, yo creo otros que viene muy capítulos, fuerte la cuántica para explicarnos un poco esto que vemos mucho en la clínica cuando empezamos a ejercer, siempre lo hablo con Violén, que es como la energía del inconsciente, ¿no? Y hasta los mismos, acá Gem dice, los chinos lo hicieron hace 5.000 años. Casualmente, una de las cosas que hace que es nuestro deseo y nuestra dirección en Facultad Lalang es también unir todo esto que es lo más moderno, todo lo occidente moderno, pero también con todo lo de oriente de lo antiguo, ¿no? Que como dice Gem, viene de los chinos y viene también de los hindúes, ¿no? Yo a veces voy mucho a India y tengo conversaciones donde mezclamos psicoanálisis con las escrituras antiguas del Gita, ¿no? Y un yogi me dice siempre una cosa que me parece fantástica, que es que el cuerpo es otra capa de conciencia, ¿no? Como otra parte del aparato psíquico. Y me parece tan interesante porque inscribimos en el cuerpo. claro, exactamente. Y ahora yo creo que es el avance tecnológico, por ejemplo, en biología molecular, el avance tecnológico ha sido exponencial y muy fuerte. En los años 2000, cuando se quería secuenciar el genoma humano, eran muchos los países involucrados en el proyecto, muchísimo dinero y se tardó mucho. Si hoy ese trabajo quisiéramos volverlo a hacer en un par de días, podríamos completar todo ese trabajo. Porque la tecnología, por ejemplo, para secuenciación masiva ha avanzado una barbaridad y todo eso, sin hablar de la tecnología en neurociencias puntuales, todo lo que son imágenes y mediciones de activaciones eléctricas y de circuitos eléctricos en el cerebro. Todo eso ha permitido que obtener evidencia muy contundente de muchas cosas que antes estaban en un nivel más de hipótesis y que hoy se puede, claro, Sí, comprobar. pues Y bueno, la genética está ayudando muchísimo en salud contanos mental, un montón. un poco de este listado que le vamos a estar pasando a todos los que escuchen este vivo, ya sea hoy o que lo repitan después. Contanos un poco de todos estos papers y estos research, las cosas que nos podés hacer como un resumen divino. Resumen, sí, de lo que pueden ser las clases que me va a tocar dar en el posgrado. Esta paper es una recopilación de los más interesantes o de los más bonitos. La verdad es que hay mucha bibliografía. Sí hay que tener cuidado, a lo mejor en las fuentes que uno busca para encontrar bibliografía, por supuesto, fiable y que tenga científicamente el valor que tiene que tener. Pero hay una cantidad de información muy bonita. Hay muchos trabajos, por ejemplo, que han podido comparar distintas técnicas psicológicas, desde el psicoanálisis, la psicodinamia, que tiene que ver con el psicoanálisis unidos a otra rama diferente, la psicología sistémica, cognitiva conductual, muchas que unen, por ejemplo, meditación, han encontrado mucha evidencia científica medida y está publicada de los cambios que se generan cuando los pacientes se someten a esos distintos tipos de terapias.
y hay algunos trabajos que hasta las han comparado en cuanto a medicaciones psiquiátricas, y entonces han podido ver que hay efectos que son comparables en algunos casos. Se han podido ver los distintos patrones de metilación, cómo cambian, genes claves, genes importantes en depresión, en ansiedad, en dolencias como por ejemplo fibromialgia, bueno, en problemas de las sociedades actuales. Se ha podido ver como distintas cantidades de cortisol, por ejemplo, que es una hormona de respuesta al estrés, intoxica, entre comillas, la célula, y también cambian distintos patrones epigenéticos. Se ha encontrado también ARNs mensajeros, que son pequeños trozos de ARN que viajan, que son más móviles. Se han encontrado, por ejemplo, en niños con distintos tipos de traumas. Se ha medido mucho herencia transgeneracional Qué en interesante, lo poblaciones. de la transgeneracional. Eh, Estoy Sí, buscando tener esas, una entrevista con la chica que escribió, la psiquiatra Ay mis ancestros, que vive acá cerca mío, en Niza. uh-huh. Bueno, la herencia transgeneracional es fuertísima. Se ha visto como, por ejemplo, genes que se relacionan con obesidad o diabetes tienen que ver con marcas epigenéticas que se pueden haber heredado de abuelos o bisabuelos que pasaron hambrunas importantes, por ejemplo, Wow, wow. o diferenciar qué caracteres epigenéticos puede tener un bebé que fue gestado durante una hambruna, o sea, con una mamá que pasó por esa hambruna, o con una mamá que pasó la hambruna, pero al momento de la gestación no está sufriendo hambre, ¿no? Pero hay una diferencia en el peso de los niños al nacer, en muchas características del desarrollo infantil. Hay trabajos que son espectaculares y que son muy, muy, muy ricos y que son muy claros para explicar las cosas. Uh-huh. Wow. Bueno, esto me hace pensar que estamos en un momento, en la época donde hay que cuestionar un poco esta dicotomía tan tajante entre lo biológico y lo psíquico, ¿no? Que incluso dentro del Sí, psicoanálisis mismo produce tanta escisión. Y volver a un nivel. sí, y ahí te compartiría, mostraría este otro Bien. gráfico, que es papers científicos, por supuesto, yo nada más lo he impreso, no es mío, pero explica acá esto que estamos hablando, cómo un definido patrón puede modificar la forma en que alguien, por ejemplo, piensa o vive una situación, y cómo esto puede modificarse y llamarse resiliencia, Wow, qué de acuerdo. interesante. Esa sería un poco la definición de resiliencia a nivel biológico, la capacidad de modificar ciertos patrones epigenéticos para poder tener una biología distinta, ¿no? Explícanoslo un poquito más porque me parece un concepto tan interesante, ¿no? Que parece como así tan esotérico casi, o New Age, hablar de resiliencia, y explicárnoslos un poco desde un punto de vista científico y epigenético, ¿cómo sería? Exactamente. Bueno, nosotros podemos tener acá influencias negativas, está en inglés, perdón, pero porque es el gráfico original del trabajo científico, influencias negativas del ambiente o influencias positivas del ambiente. El ADN, que es la cadena azul, que esa no es modificable, esa la tenemos desde el momento de la concepción y para siempre, y los patrones de metilación que sí son modificables. Estos patrones van a ser distintos si ese ADN está sometido a circunstancias negativas, va a generar un patrón epigenético distinto.
Si ese ADN se somete a situaciones agradables o positivas, va a tener este patrón epigenético diferente, ¿sí? Ese patrón epigenético va a definir una psiquis puntual, una forma de pensar o una forma de que un individuo se pare frente a su contexto y a su realidad. Pero la psicoterapia puede modificar ese patrón y llevarlo a un nivel muy similar al que hubiese tenido ese individuo si pasaba, si esas células, o si ese cuerpo, si esa mente, si ese cerebro vivía en estas situaciones positivas. O sea que esta situación negativa se puede revertir con efectos psicoterapéuticos y llegar a una salud mental distinta. Este pasaje, que acá se ve como este paraguas que evita que nos mojemos con la lluvia, es lo que se le puede llamar prevención y finalmente obtener la resiliencia. Fantástico. Es importante señalar en esto que estás hablando, que también tiene que ver con el taller que vamos a hacer en el domingo, y volviendo a no constituirnos en los amos de la verdad, que no es solamente el psicoanálisis el que puede actuar esto, sino que hay papers que son varias psicoterapias que pueden actuar esto. Más bien diría que tal vez la psicoterapia por la palabra, ¿no? Exactamente. Estos trabajos se enfocan en mostrar que el trabajo del habla, y en especial la transferencia que se puede generar entre un paciente y un terapeuta, tienen efectos molecularmente significativos, importantes, y por eso hay muchos que los comparan con las terapias farmacológicas. Pero esos efectos son muy importantes, son personas que han dejado de tener un ataque de pánico o personas que han podido cambiar su postura subjetiva frente a una situación, personas que han mejorado mucho, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes están muy ligadas a lo emocional, a lo psicológico, y pueden mejorar enormemente con terapias de la palabra, sin necesidad de terapia farmacológica puntualmente. Bueno, yo creo que todo lo que claro. es autoinmune, si hacemos un paralelismo, cuando Freud se pone a explicar aún, ¿no? Volviendo a la pulsión de muerte, él toma como ejemplos desde lo biológico se reproducen en lo psíquico, ¿no? Lo psíquico sigue un patrón biológico. Y volviendo a la parte esto del autoinmune, y quiero decir que acá hablo de experiencia propia porque yo tengo una enfermedad autoinmune desde que soy muy chica y lo trabajo desde el exceso de defensa, ¿no? Como un paralelismo de lo que pasa por el cuerpo. Entonces, analizo en mí misma, por ejemplo, a cuánto me estoy defendiendo, que llega un punto que me defiendo en el cuerpo. Porque como dice Lacan, el significante actúa en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí donde queda completamente articulado por fuera de la palabra, el cuerpo viene un poco como a gritar eso que uno no puede tanto procesar, ¿no? En mi caso personal, yo tengo un hijo con tiroiditis de Hashimoto que trató en la pandemia, y la endocrinóloga especialista que lleva adelante a Ignacio, mi hijo, me decía que fue muy importante en la pandemia el efecto psicológico en niños y adolescentes respecto de muchas enfermedades autoinmunes. Y se ha podido ver por los análisis de sangre que le hacen en los controles cómo salir de la pandemia y volver a una vida normal, por supuesto, con el deporte que le gusta, con todo lo que no se pudo tener en la pandemia, volvió a llevar sus niveles a, por supuesto, no a que no exista su tiroiditis de Hashimoto, pero sí a niveles completamente controlados sin necesitar, al menos por ahora, de medicación. Y fueron efectos netamente emocionales. Exacto, bueno,
bueno, volvemos a esta idea del cuerpo como una superficie de inscripción, ¿no? No una superficie pasiva o límite, sino como una parte activa del aparato psíquico, ¿no? Un cuerpo que participa, que transforma y que registra toda la experiencia de lo simbólico, no por oposición a lo biológico, pero en diálogo, ¿no? Exactamente, sí, y se puede leer y escuchar de trabajos de muchísimos neurólogos, biólogos, mucha gente que está investigando todo esto y que encuentra y publica cosas que son muy claras, ya no hay duda de estas cosas. Exacto, hoy en día son papers científicos. Voy a leer un poco las preguntas que la gente está haciendo. Bueno, les repito que todos estos gráficos que nos acaba de compartir Inés, se los vamos a mandar junto con un documento donde están todos los links de los papers que ella habló y un pequeño resumen en español. Dicen, ¿esta información podría ser correlacionada con la neuropsicología o es algo diferente? Está correlacionado, sí, hay muchos equipos que son interdisciplinarios en donde trabajan biólogos moleculares, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, y trabajan juntos, cada uno, por supuesto, en lo que más sabe hacer, pero sí, las correlaciones son importantes. Ahí cambia mucho el comportamiento neurológico cuando cambia los patrones moleculares. Bueno, creo que hay una nueva vertiente que está como muy joven todavía, que es la neuropsicoanálisis, ¿no? Que sería como un poco este casamiento, que a veces pienso que sería muy atinado para un psicoanálisis del futuro, donde se une con la neurociencia. Freud era neurólogo, sí, sí, y bueno, y acá psiquiatra. Yo creo que Freud era un neurocientífico, ¿no? Como dije recién, dijo que no podamos todavía unir estos procesos, no significa que en un futuro lo haremos. Alejandro nos pregunta, ¿desde la psicología se puede uno especializar para investigar en epigenética? La verdad es que no estoy segura si las carreras de psicología hagan especializaciones en epigenética. En realidad los biólogos moleculares o los biólogos en general que conocemos de estos temas, nos unimos a psicólogos, unimos la información, pero bueno, ahora esta facultad que tiene la carrera psicología, el posgrado en psicoanálisis, y ahí yo voy a dar ese posgrado de epigenética, podría considerarse una primera aproximación a eso. Ocurre que la epigenética tiene metodologías muy claras que son de laboratorio de biología molecular, pero los equipos de trabajo son multidisciplinarios, se trabaja con el psicólogo y con el biólogo al mismo tiempo. Como bueno, tenemos que volver a esta pluridisciplinaridad, no sé si lo dije correctamente, no, hoy justo estaba pensando en esto, Freud era pluridisciplinario, se fue a estudiar con Breuer, que estaba un poco ahí trabajando con esta cosa nueva de la catarsis y la palabra, fue a estudiar con Charcot, hipnosis, intercambiaba con Fleiss, ¿no? Y en todo eso tan pluridisciplinario nace el psicoanálisis. Y el psicoanálisis requiere poder tener estas conversaciones con todas las teorías y las ciencias modernas, y las antiguas también, para venir a nutrirse y a nutrir a las otras ciencias, como hizo el psicoanálisis con toda la cultura, ¿no? Creo que este descubrimiento o este invento de Freud, como queramos verlo, del inconsciente, cambió completamente nuestra manera de ver y de percibir el mundo. Exactamente, y ahora uno escucha médicos que son fantásticos, conocidos, que hablan por la radio, que salen en canales de televisión. Tenemos en Argentina médicos espectaculares en todo el mundo, podcasts de neurólogos, de psiquiatras, que hablan del inconsciente y lo mencionan con
con total certeza. Entonces, sí, sí. Pero esto no Eh, era tan así en el momento que Freud entrega ese concepto. No sé si hablé esto contigo o con otra persona, corrígeme por favor, que me decía que hasta el pediatra más perdido en un mini pueblito hoy cuando se lleva un niño habla de sexualidad infantil, o sea, no, mamá está en la etapa oral, está en la etapa anal, entonces hasta este concepto de la sexualidad infantil que ha sido tan repudiado, ¿no? Y tan cuestionado, también es algo que está completamente aceptado desde un concepto de vista biológico en este momento. yo creo también, sin ser yo misma psicoanalítica, Psicoanalista. psicóloga, sin ser psicoanalista y sin ser psicóloga yo puntualmente, pero sí también creo que ha habido por mucho tiempo una mala interpretación de ciertas ideas y de ciertas palabras que a lo mejor usaba Freud para explicar ciertas cosas, cuando él usaba la palabra sexual o erótico y que no significaba puntualmente lo que pueda significar en un adulto, sino que a nivel biológico eh, tiene otra connotación. Entonces también yo creo que hay tal vez un poco de desconocimiento, como en todos los temas. A veces hay que leer más o preguntar o ver qué significa en este contexto esto, ¿no? Como me preguntas recién, ¿qué significa epigenética? Y bueno, la epigenética sí se ha malinterpretado en algunas ideas o en algunas ramas. Y bueno, y lo mismo supongo que puede pasar con muchas áreas del conocimiento, en donde es importante saber qué significa cada cosa y con qué connotación la dijo, en este caso Freud, por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo a esto del cuerpo, ¿no? De Freud, que parece que a veces nos olvidamos cómo Freud habla de la pulsión entre algo límite, entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Y luego Exactamente, también sí. tiene otra frase fantástica en el yo y el ello, que dice que el yo es ante todo una entidad corporal. ¿Nos están escuchando? Porque Violén me mandó un mensaje que se cortó. ¿Nos escucha el público o no? Creo que escuchan porque de hecho hay algunos comentarios muy interesantes. Se refieren, por ejemplo, a, claro, cómo suena decir el perverso Claro. polimorfo, o cómo dice el vínculo, el primer contacto, nada que ver con lo sexual puntualmente, ni con lo reproductivo en ese momento, sino que son palabras e ideas que hay que poder poner en su contexto, exactamente. Sí, sí. Dice Sai, neuropsicoanálisis, ya quiero, esperanos que estamos armando algo en neuropsicoanálisis. Pronto vamos a venir con algo por el estilo. Y quisiera entregarles una frase de Freud, del yo y el ello, que dice que el yo es ante todo una entidad corporal, no es simplemente una instancia psíquica, sino una proyección de una superficie. El yo, ante todo, una proyección de una superficie corporal. Así que hay que volver un poco a, tal vez, como un retorno a Freud, y ahora que la ciencia nos está permitiendo tener otras lecturas con otro tipo de herramientas, y a poder, como esto que él decía, ¿no? Es cierto que ahora no podemos unir los procesos mentales con lo orgánico, pero no por ello debemos dejar de perder de vista que algún día lo haremos, dijo Freud, ¿no? Entonces aquí estamos con estos avances, por ejemplo, de la epigenética. Sí, 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 sí. Y Es que se corta, nos interponemos porque te escucho en delay. bien. Yo te escucho A ver, bien. estoy leyendo. Quizás se abrió más el tema gracias al desplazamiento de los dogmas religiosos.
Sí, la lectura de Freud siempre nos renueva, ¿eh? El placer de leer a Freud y también esto que no me canso nunca de decir, que hay que desarrollar un placer de volver a leer los textos originales. Yo siempre los vuelvo a leer y uno siempre descubre cosas y siempre está como wow, ¿no? Viendo cómo, a pesar de ser algo que se escribió hace 125 años, sigue siendo algo que viene hoy a validar, ¿no? A ser validado, diría yo, por cosas tan modernas como, por ejemplo, la epigenética, o por cosas tan antiguas como otro tipo como toda la filosofía oriental, ¿no? Y Claro. ahora, Inés, habíamos hablado en un momento, dentro de todos los espacios que está generando Facultad Lalang, que estuvimos haciendo grupos de supervisión, donde se anotaron más de 50 personas, estamos armando y ya se cerró porque cubrimos todos los cupos, los del café, que son encuentros para hablar de finitud y de cosas que nos cuestan. Y en su momento me dijiste que podía llegar a abrir un grupo de charlas sobre epigenética y sobre papers. Sí, 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 si hubiera convocatoria y por supuesto, interés sería muy lindo. En este tema particular de la epigenética y la salud humana y la psicología, yo, y voy a robarle las palabras a la gran Marian Rojas Estapé, que me gusta escucharla mucho también. Ella dice que ella es investigadora de investigadores en algunos temas, Wow. y eso me pasa a mí yo soy investigadora genética vegetal, pero soy investigadores y divulgadores de lo que es epigenética y psicología, porque, bueno, siendo que yo no trabajo puntualmente en estos temas, estoy permanentemente buscando el último trabajo o el último paper o la última charla en relación a eso y es realmente precioso. Y tener este espacio en donde la Facultad Lalang me invita y me permite divulgar estos conceptos, para mí es un honor. Aprovecho este espacio para agradecerlo. Y bueno, hace muy poquito, de este año 2025, un trabajo de epigenética precioso donde se mide el efecto del trauma en células de espermatozoides humanos y cómo ese trauma, ese espermatozoide se lo puede pasar a un posible individuo hijo, ¿no? Ese sería el último trabajo que he podido leer. Wow. Bueno, Precioso. tenemos que abrir este espacio, se nos vuelve imperativo, ya quiero participar de estos grupos, así que les pedimos que cuando pongamos el vivo en Instagram, ustedes comenten papers, ¿ok? Y nosotros les vamos a estar enviando el documento con los gráficos que vimos hoy, más todos los links de los papers que estuvimos discutiendo. Después, si están interesados en que armemos este grupo, queremos escuchar su deseo y que nos lo digan. Y vamos a estar convocando a este grupo también, a este espacio, donde podemos llegar a estar discutiendo sobre los últimos papers que salen con referencia a esto de epigenética, ¿no? Y capaz que en un futuro podemos hacer también de física cuántica, que nos gusta tanto. Uy, sí, muy, muy interesante. Tengo un primo hermano muy querido, que él es físico nuclear, Wow, wow. y estudió en Balseiro y ahora vive en Europa, y a veces charlamos de todo este tipo de cosas, y sí, hay cosas que son muy bonitas, realmente que son muy interesantes, cómo se miden estos campos cuando una persona piensa o cuando una persona se comunica. Pero ya me estoy saliendo a la epigenética, que es lo Pero mío. no hay problema, pero estamos deseando, que es como un poco el motor de nuestra vida, de nuestro aparato psíquico y también de la Facultad Lalang. Los reinvitamos a inscribirse al taller del día 25, donde vamos a estar hablando de las diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia. Así también les contamos que se han inscrito 1000 personas al taller.
fue como una súper convocatoria, nos sentimos extremadamente honrados y también con mucha responsabilidad de este deseo que está despertando la LAN, y por eso queremos estar creando espacios de difusión, espacios de reflexión, espacios de supervisión. Y también les recordamos que mañana Esther Migravi, junto a Discurso Freudiano, está dictando un ciclo de mujeres del psicoanálisis. Este ciclo es el mismo nombre de un libro que escribió Esther con otras coautoras, donde abordan diferentes mujeres del psicoanálisis. Este mes va a estar Esther, que también es profesora en Facultad Lalang, y que va a estar... Esther, si estás ahí, dame un poco de letra a ver a quién estás desarrollando mañana y pasado, que no lo tengo acá delante mío. Así que bueno, recuerden, escriben papers aquí abajo y les enviamos toda la información de lo que estuvimos hablando hoy. Y esto va a quedar grabado acá en el Instagram, pero también para que sea más fácil verlo, durante la semana lo van a tener en YouTube. Así que les mandamos un gran saludo. Los vemos en el taller del domingo y seguimos conversando sobre ciencia y psicoanálisis. Chao, chao. Bien. Gracias. Muchas gracias, Gracias Lore. a vos, Inés. Un Chao, placer. chao.